¿Alguna vez te has preguntado por qué seguir a Cristo puede sentirse como cargar un peso que nunca termina de aligerarse? ¿Por qué hay semanas en que tu convicción parece inquebrantable y otras en que actúas como si el Evangelio fuera algo que escuchaste hace mucho tiempo y ya casi no recuerdas? ¿Por qué tu propia mente sabe exactamente lo que deberías hacer, pero algo más profundo dentro de ti te arrastra en la dirección completamente opuesta? ¿Por qué algunos periodos tu fe arde con claridad, mientras que otros el peso de tus propias decisiones la apaga casi sin que te des cuenta? Si esas preguntas resuenan en algún lugar dentro de ti, necesito que escuches lo que viene a continuación con toda la atención que puedas reunir, porque lo que estás experimentando no es una señal de que eres un mal creyente ni de que tu fe es falsa. Es una realidad que las Escrituras describen con una precisión que va mucho más allá de cualquier sistema de autoayuda, cualquier técnica psicológica o cualquier programa de mejora personal. Esa realidad tiene nombre, tiene causa identificable y, lo más importante, tiene una solución que no depende de tu fuerza de voluntad. Se llama la guerra entre la carne y el espíritu. Y hoy vamos a ir directo al núcleo de ese conflicto, porque hay un versículo en la Biblia que, cuando lo entiendes en toda su dimensión, cambia absolutamente la manera en que vives tu fe. Vamos a estudiar Gálatas 5:16, uno de los versículos más prácticos, más poderosos y al mismo tiempo, más malinterpretados de toda la Escritura. Pablo no escribió estas palabras desde un lugar de comodidad teológica ni desde una posición de superioridad espiritual. Las escribió como alguien que conocía el campo de batalla desde adentro, como alguien que había peleado esa misma guerra y entendía con exactitud dónde se encontraba el punto decisivo. Este versículo no es filosofía abstracta. Es estrategia de combate concreta. No es una sugerencia para personas muy devotas. Es un mapa hacia una victoria que Cristo ya aseguró y que demasiados creyentes todavía no saben cómo recibir en su vida diaria. Cuando comprendas lo que Pablo realmente quiso comunicar, vas a dejar de vivir el cristianismo como una competencia agotadora donde siempre llegas en último lugar. Vas a descubrir que la vida cristiana no fue diseñada como una lucha de voluntad humana contra el pecado, sino como una experiencia de dependencia divina que produce transformación genuina desde adentro hacia afuera, sin que tú tengas que fabricarla con tu propio esfuerzo. Antes de continuar, si este contenido está siendo valioso para ti en este momento, dale like a este video ahora mismo. Ese gesto sencillo ayuda a que muchas más personas encuentren esta enseñanza. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que ningún estudio como este te pase por alto. Ahora sí, vamos con todo. Para que Gálatas 5:16 tenga el peso que merece en tu vida, necesitas conocer la situación concreta que provocó que Pablo lo escribiera, porque este versículo no surgió en el vacío teológico. Fue la respuesta directa a una crisis espiritual real que estaba desmoronando iglesias enteras desde su interior, no desde afuera, sino desde el corazón mismo de la comunidad de fe. La región de Galacia, ubicada en el territorio que hoy corresponde al centro de Turquía, era uno de los puntos de encuentro cultural más complejos del Imperio Romano. En ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe convivían comunidades judías, filósofos griegos, administradores romanos y una variedad amplísima de religiones paganas que prometían respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Era un ambiente dinámico, diverso y espiritualmente fragmentado, exactamente el tipo de terreno donde las ideas peligrosas encuentran espacio para crecer. Pablo había recorrido esa región durante su primer viaje misionero, registrado en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. Y lo que vivió allí distaba mucho de ser tranquilo. En Antioquía predicó en la sinagoga y muchas personas respondieron al Evangelio con fe genuina. En Listra restauró a un hombre que nunca había podido caminar, y la multitud quiso venerarlos como dioses del panteón griego. Pero esa misma multitud fue incitada poco después a apedrearlo hasta dejarlo por muerto a las afueras de la ciudad. Pablo se incorporó, sacudió el polvo de su ropa y volvió a entrar a la ciudad a seguir predicando. Así era Pablo, alguien que no confundía el sufrimiento con la derrota. El mensaje que llevó a esas ciudades era radical precisamente por su sencillez desconcertante. Cristo murió en tu lugar, cargó la deuda que tú nunca podrías pagar, resucitó al tercer día demostrando que esa deuda quedó cancelada por completo, y si depositas tu confianza en Él, eres declarado justo delante de Dios enteramente por gracia. Sin que tus méritos, tu esfuerzo religioso,
Tu historial moral ni tu linaje familiar tengan absolutamente nada que ver con esa declaración. Las personas creyeron ese mensaje, abandonaron sus ídolos, comenzaron a vivir de manera diferente y comunidades de fe empezaron a echar raíces en esas ciudades. Pero luego Pablo se fue. Y fue exactamente en ese momento cuando llegaron los judaizantes. Estos no eran enemigos que atacaban desde afuera de la comunidad cristiana. Se presentaban como seguidores de Cristo, usaban el lenguaje del Evangelio, citaban las Escrituras con fluidez y participaban en las reuniones de la iglesia. Pero enseñaban algo radicalmente distinto al mensaje que Pablo había proclamado. Su propuesta se puede condensar en una sola frase: la fe en Cristo es necesaria, pero no es suficiente por sí sola. Para ser verdaderamente salvo y mantenerte en esa condición, también necesitas circuncidarte, guardar los mandamientos de la ley de Moisés y cumplir con las tradiciones religiosas del judaísmo. Sus argumentos eran convincentes, especialmente para personas que venían del paganismo y que apenas estaban comenzando a entender las escrituras hebreas. Decían cosas como estas: si realmente crees en el Dios de Abraham, no puedes ignorar sus mandamientos. Si afirmas que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, no puedes desechar lo que él mismo ordenó. Pablo les predicó solo la mitad del Evangelio, la mitad cómoda. Los apóstoles verdaderos, los que caminaron físicamente junto a Jesús, los que están en Jerusalén, enseñan que la ley sigue siendo obligatoria para quienes quieren ser salvos de verdad. Y por si eso no era suficiente, también cuestionaban directamente la legitimidad de Pablo como apóstol. No había caminado con Jesús. No era uno de los 12. Estaba inventando un evangelio simplificado para agradar a su audiencia y no exigirle demasiado. Para creyentes recién convertidos, sin años de formación, esas palabras sembraban dudas que podían ser devastadoras. Y al parecer estaban funcionando. Cuando Pablo recibe las noticias de lo que ocurre en Galacia, no responde con una carta de cortesía diplomática. Responde con una intervención urgente que arde desde el primer párrafo. En el capítulo 1 declara que cualquier mensaje diferente al evangelio que él predicó, aunque lo enseñe un ángel del cielo, merece ser rechazado sin contemplaciones. En el capítulo 3 los enfrenta directamente con una pregunta que no tiene nada de suave: ¿quién los ha hechizado para que abandonen la verdad? No hay cálculo retórico ahí. Hay el celo genuino de alguien que sabe que lo que está en juego va mucho más allá de una diferencia de opinión doctrinal. Para Pablo esto no era un debate académico entre especialistas. Si los gálatas aceptaban ese evangelio adulterado, estarían afirmando que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Estarían diciendo que la sangre de Jesús necesita el complemento del esfuerzo humano para ser efectiva. Estarían cambiando la gracia por esclavitud religiosa, que es exactamente la condición de la que Cristo los había liberado. Estarían retrocediendo hacia el punto de partida, pero esta vez de una manera que sonaba espiritual, lo cual la hacía mucho más peligrosa que el paganismo abierto del que habían salido. Por eso, cuando llegamos al capítulo 5, Pablo ya lleva 4 capítulos construyendo el argumento de la libertad en Cristo. Ha analizado el ejemplo de Abraham. Ha explicado cuál era el propósito real de la ley y cuál era su límite. Ha narrado su propio enfrentamiento con Pedro cuando éste cayó en hipocresía religiosa por presión social. Todo eso lleva a la declaración del versículo 1: Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. Sin embargo, Pablo anticipa el malentendido inevitable. Alguien va a escuchar libertad y va a concluir que eso significa hacer lo que le plazca sin ninguna consecuencia. Por eso en el versículo 3 se aclara con precisión que la libertad cristiana no es la ausencia de responsabilidad moral, sino la presencia de un poder interior que te capacita para vivir de una manera que ninguna lista de reglas externas podría producir jamás. Ese poder tiene nombre y tiene persona. Es el Espíritu Santo que habita en cada creyente genuinamente regenerado. Y eso nos lleva directamente a Gálatas 5:16. Las palabras son estas: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. 13 palabras. Un universo completo de verdad liberadora comprimido en una sola frase. Vamos a examinarla con la atención que merece, porque cada término carga un peso que no podemos pasar por alto. La primera palabra clave es andad. En el griego original, Pablo usa el término peripateo, que describe un caminar continuo y sostenido en el tiempo,
no una acción que realizas ocasionalmente cuando te conviene o cuando te sientes espiritualmente motivado. No habla de momentos devocionales aislados ni de una disposición espiritual que activas en ciertos contextos y desactivas en otros. Habla de un modo de existir permanente, de una orientación de vida que no tiene pausas ni excepciones. Es tan constante y tan natural como el acto de respirar. No lo decides en cada momento, simplemente lo vives de manera continua. Esto derriba completamente la idea de que la vida espiritual es un interruptor que enciendes los domingos y apagas el lunes por la mañana cuando empieza la semana real. Muchos creyentes viven la relación con el espíritu como algo que activan en momentos de crisis o de emoción espiritual y desconectan cuando regresan a la rutina. Pablo dice exactamente lo contrario. Caminar en el espíritu es tu realidad de lunes a domingo, en la oficina, en el hogar, en el tráfico, en las redes sociales, en las conversaciones difíciles, en los momentos donde nadie te observa y la tentación es más intensa. La segunda expresión clave es en el espíritu. Pablo no dice según tus emociones del momento, ni según tu razonamiento, ni según tus principios morales personales. Dice en el espíritu. Esto implica una relación de dependencia activa con una persona real, no con una fuerza impersonal ni con una energía abstracta. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el interior de cada creyente genuinamente regenerado. Caminar en él significa vivir en comunión permanente, en sintonía con su dirección, en obediencia a sus impulsos antes que a los de tu propia naturaleza caída. No es que tú conduces tu vida y el Espíritu interviene cuando lo solicitas. Es que el Espíritu conduce y tú te rindes a esa dirección. El control no está en tus manos. Está en las de Él. Y paradójicamente, es precisamente ahí donde la verdadera libertad comienza a tener sentido. Luego viene la parte del versículo que más cambia las cosas, y no satisfaréis los deseos de la carne. Aquí está el secreto que la mayoría pasa por alto. Pablo no está dando dos instrucciones separadas e independientes. No dice haz A y además haz B como si fueran dos tareas distintas que debes cumplir simultáneamente. Lo que está presentando es una consecuencia inevitable que fluye de una sola decisión. La estructura del versículo dice, toma la decisión A, y B dejará de ser un problema por sí solo, de manera automática. Cuando caminas en el Espíritu, los deseos de la carne pierden su autoridad sobre ti. No porque se esfumen ni porque dejen de existir en algún momento de tu vida en este cuerpo, sino porque pierden el control. Dejan de tener la última palabra sobre tus decisiones. Dejan de ser tu amo. Y a eso Pablo llama libertad, no la libertad de hacer lo que quieras en cada momento, sino la libertad de tener el poder real para hacer lo que es correcto cuando más importa. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo exactamente cuando habla de la carne? Este concepto genera confusión porque suena como si estuviera hablando de tu cuerpo físico. Pero no es eso. Tu cuerpo fue creado por Dios y fue declarado bueno. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de tu naturaleza caída, esa inclinación profunda hacia el egoísmo, la rebelión y la independencia de Dios que toda la humanidad heredó como consecuencia de la caída de Adán. Es esa voz interna que dice, yo sé mejor que nadie cómo manejar mi propia vida. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo hago lo que quiero. La carne es el yo inflado que quiere ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y la realidad incómoda es esta. Cuando recibiste a Cristo, tu espíritu fue regenerado completamente. Naciste de nuevo. Recibiste una naturaleza nueva. Pero esa naturaleza caída no desapareció en ese instante. Sigue presente. Y por eso existe el conflicto que describes cuando te preguntas por qué no puedes simplemente obedecer lo que claramente sabes que es correcto. Eso explica por qué sientes atracción hacia cosas que sabes que te dañan. ¿Por qué quieres orar pero concentrarte más de unos minutos se siente imposible? ¿Por qué reconoces el pecado con claridad y aún así lo eliges en el momento decisivo? No es señal de que tu fe es falsa. Es la señal de que eres un creyente real en medio de una guerra real, una guerra que tiene frentes abiertos en cada área de tu existencia. Vamos a ver cómo se manifiesta eso en situaciones concretas. Y voy a presentártelas en un orden diferente al que probablemente esperarías, porque quiero que veas cómo esta verdad opera en los lugares donde menos solemos aplicarla. Número 1. El área de la ansiedad y el control. Empecemos aquí porque es la raíz de muchas otras batallas que peleamos sin reconocer su origen.
La carne tiene una necesidad compulsiva de tenerlo todo bajo control. Y cuando no puede, entra en un estado de alarma que genera pensamientos catastróficos, anticipa todo lo que podría salir mal y paraliza a la persona en un ciclo de miedo que se retroalimenta sin parar. Lo más irónico es que cuanto más intentas controlar tu ansiedad usando tu propia voluntad, más ansiosa te vuelves, porque el problema de raíz es precisamente esa necesidad de control que ningún esfuerzo humano puede satisfacer de manera permanente. Las estadísticas actuales muestran que los trastornos de ansiedad afectan a más personas que en cualquier otro momento de la historia registrada, y esto ocurre en una época donde tenemos más acceso a información, a terapias, a técnicas de manejo emocional que nunca antes. La razón es que todas esas herramientas, siendo útiles a su nivel, no pueden tocar la raíz espiritual del problema. El espíritu produce una paz que la Escritura describe como algo que sobrepasa todo entendimiento humano. No es la ausencia de problemas ni de circunstancias difíciles. Es la presencia estable de Dios en medio de ellas. Cuando caminas en el Espíritu, puedes enfrentar situaciones que objetivamente son graves y complicadas, y aún así experimentar una estabilidad interior que no tiene explicación racional, porque su origen no es racional. Es sobrenatural. Número 2. El área de las redes sociales y la identidad. Esta es una batalla completamente nueva que ninguna generación anterior enfrentó con la intensidad con que la enfrentamos hoy. Las plataformas digitales están construidas sobre mecanismos que activan constantemente la comparación, el orgullo y la búsqueda de validación externa. El modelo de negocio de estas plataformas depende literalmente de mantener a las personas en ese estado de comparación permanente, porque la comparación genera engagement y el engagement genera ingresos publicitarios. Ver las vidas aparentemente perfectas de otras personas puede erosionar tu contentamiento en cuestión de segundos. Y la respuesta de la carne es siempre una de dos opciones, ambas igualmente destructivas: hundirte en la envidia y la depresión sintiéndote permanentemente insuficiente, o entrar en el juego de construir tu propia versión editada de una vida perfecta para que otros te envidien a ti. Ambas respuestas nacen de la misma raíz, una identidad que depende de la aprobación de personas que en su mayoría ni siquiera conoces. Cuando caminas en el Espíritu, tu identidad deja de estar atada a cuántas personas aprueban lo que publicas o lo que proyectas. El Espíritu te ancla en una realidad que ningún algoritmo puede tocar. Tu valor fue determinado por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú produces para el mundo ni por la imagen que logras proyectar. Esa verdad, cuando realmente habita en lo profundo de tu corazón, hace que los mecanismos de aprobación social pierdan el poder que alguna vez tuvieron sobre tus emociones y tus decisiones. Número 3. El área de las relaciones y el perdón. La carne guarda rencor con una precisión asombrosa. Recuerda cada ofensa con detalle, revive cada traición con nitidez y construye argumentos perfectamente elaborados para justificar el resentimiento de manera indefinida. Y cuando intentas perdonar usando únicamente tus propias fuerzas, descubres que es genuinamente imposible. El dolor sigue ahí. La herida sigue abierta. Y entonces la culpa por no poder perdonar se añade al dolor original, creando una capa adicional de sufrimiento que nadie pidió. Eso ocurre porque estás intentando perdonar con la carne, y la carne no tiene esa capacidad. El perdón genuino no es algo que produces con tu voluntad a través de suficiente determinación. Es algo que el Espíritu produce en ti cuando caminas en él. Cuando el Espíritu hace viva en tu interior la conciencia de cuánto tú mismo has sido perdonado, la ofensa que otra persona te causó, aunque fue real y dolorosa, comienza a reducirse en perspectiva cuando la comparas con la gracia que Dios ha derramado sobre ti sin que tú la merezcas. Y entonces el perdón comienza a fluir, no porque seas fuerte ni porque hayas encontrado la técnica correcta, sino porque el Espíritu está produciendo en ti lo que tú no podrías generar solo. Número 4. El área de la pureza. Vivimos rodeados de contenido que activa constantemente deseos que van contra los valores del reino de Dios. Las plataformas digitales, la publicidad, el entretenimiento masivo, prácticamente todo el ecosistema cultural en el que nos movemos está diseñado para estimular la parte más impulsiva de la naturaleza humana, y está diseñado específicamente para hacerlo de manera que no lo notes hasta que ya estás dentro. Muchos creyentes intentan combatir esto con métodos de control externo, aplicaciones de bloqueo, promesas renovadas después de cada caída, listas de restricciones. El problema fundamental es que esa estrategia ataca el síntoma sin llegar a la raíz.
Intentar vencer un deseo carnal usando disciplina carnal es como intentar detener una inundación con las manos. La mente se obsesiona con lo que intenta evitar, y el ciclo de caída, culpa y nueva promesa se vuelve interminable y cada vez más agotador. Lo que Gálatas 5:16 propone es radicalmente diferente. En lugar de poner toda tu energía en evitar lo que no debes hacer, invierte esa energía en llenarte de lo que genuinamente necesitas. Cultiva intimidad con Dios de manera intencional y sostenida. Llena tu mente con la palabra no como obligación religiosa, sino como alimento real. Ora en el momento de la tentación no pidiendo ayuda para no caer, eso sigue siendo enfocarte en la carne, sino pidiéndole al Espíritu que llene ese espacio con su presencia. Cuando el Espíritu ocupa genuinamente un corazón, lo que antes lo dominaba pierde su atractivo de manera progresiva. No porque la tentación desaparezca, sino porque algo infinitamente más real ocupa ese lugar. Número 5. El área del trabajo y el propósito. La cultura actual ata el valor de una persona a su productividad, su posición social y sus posesiones materiales de una manera que generaciones anteriores no experimentaron con esta intensidad. Si produces mucho y llegas lejos, vales mucho. Si te quedas atrás, si tu trabajo no impresiona, si tu cuenta bancaria no refleja un éxito visible, vales menos. Esa ecuación genera una presión crónica que lleva a muchos creyentes a sacrificar su salud, su familia y su tiempo con Dios en busca de una validación que siempre se desplaza un poco más hacia adelante, nunca de verdad al alcance. El Espíritu rompe ese ciclo al anclarte en una identidad que no depende de ninguna métrica humana. Te recuerda que tu valor fue establecido por lo que Cristo hizo, no por lo que tú produces. Trabajas con excelencia y con dedicación genuina, pero desde un lugar de gratitud y propósito, no desde la desesperación de quien necesita demostrar constantemente que es suficiente. Descansa sin culpa porque confías en que Dios provee, no porque hayas acumulado suficiente para merecer ese descanso. Ahora, todo esto necesita traducirse en prácticas concretas que puedas implementar en tu vida diaria. Porque la verdad que no se vive sigue siendo solo teoría. Pero en lugar de darte una lista larga de hábitos que añadir a tu agenda ya saturada, quiero darte 4 pilares profundos que, si los construyes con intención, sostienen todo lo demás. Número 1. Establece el punto de partida cada mañana. No me refiero simplemente a tener un devocional de 5 minutos antes de revisar el teléfono, aunque eso ya sería un avance significativo para muchas personas. Me refiero a algo más profundo. Establecer conscientemente, antes de que el ruido del día te absorba, desde qué fuente vas a vivir las próximas horas. Ora, lee la Escritura, adora. No como ritual que cumples para sentirte mejor, sino como el acto deliberado de declarar que este día no lo vas a navegar con tus propias fuerzas, sino en dependencia del Espíritu. Esa orientación inicial tiene un efecto sobre el resto del día que es difícil de explicar, pero muy fácil de comprobar cuando lo practicas de manera consistente. Número 2. Cultiva una sensibilidad activa a su voz. El Espíritu Santo se comunica de maneras que requieren atención para ser captadas, a través de convicciones internas que aparecen en momentos inesperados, de una paz profunda ante ciertas decisiones o de una inquietud específica que no se va aunque intentes ignorarla. Cuando sientes ese freno interior antes de decir algo que podría herir a alguien, es Él. Cuando sientes ese impulso de contactar a una persona en un momento difícil aunque no sepas por qué, es Él. Cuando sientes convicción sobre algo que estás haciendo aunque nadie más lo sepa, es Él. Desarrollar esa sensibilidad requiere práctica deliberada, aprender a hacer pausa, a escuchar antes de reaccionar, a obedecer esos impulsos sin construir argumentos para ignorarlos. Número 3. Satura tu mente con la palabra de manera intencional. El Espíritu usa la Escritura como su instrumento principal de transformación, y eso no es una metáfora. La Biblia describe la palabra de Dios como algo vivo y activo, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin un conocimiento real y creciente de las Escrituras, no puedes discernir la voz del Espíritu entre todas las demás voces que compiten constantemente por tu atención. Pero cuando la palabra habita en ti de manera genuina, el Espíritu trae a tu mente exactamente la verdad que necesitas en el momento preciso en que la necesitas, sin que tengas que buscarlo deliberadamente. Es uno de los mecanismos más poderosos de la vida cristiana y uno de los más subestimados. Número 4. Vive en comunidad y levántate rápido cuando caigas.
Estos dos elementos van juntos porque se refuerzan mutuamente. El diseño de Dios no contempla al creyente solitario que intenta navegar la guerra espiritual en aislamiento. El Espíritu obra de maneras únicas a través del cuerpo de Cristo reunido. Necesitas personas que te conozcan de verdad, que puedan animarte, corregirte y desafiarte a crecer en áreas donde te has acomodado. Y cuando caes, porque vas a caer mientras vivas en este cuerpo, necesitas una comunidad que no te condene sino que te ayude a levantarte. La caída no es el fin del camino. Lo que determina la dirección de tu vida espiritual no es si caes sino cuánto tardas en levantarte y desde dónde lo haces, desde la vergüenza que paraliza o desde la gracia que restaura. Todo lo que hemos recorrido hoy tiene el poder de transformar no solo tu vida individual sino tu matrimonio, tu familia y tu comunidad de fe. Cuando dos personas deciden genuinamente caminar en el Espíritu dentro de un matrimonio, los conflictos dejan de resolverse desde el orgullo herido y comienzan a encontrar solución desde la humildad que solo el Espíritu puede producir. Cuando una familia completa se orienta hacia esa dependencia, la dinámica del hogar cambia de una manera que ningún método de comunicación ni ningún libro de crianza puede reproducir por sí solo. Cuando una iglesia decide vivir Gálatas 5:16 de manera colectiva, la presencia de Dios se convierte en algo tangible dentro de esa comunidad, no en una idea abstracta que se menciona en canciones. Ese no es un ideal reservado para creyentes extraordinarios. Es exactamente lo que Dios diseñó para su pueblo. Y comienza con una decisión que tú puedes tomar hoy, en este momento, antes de que termines de ver este video. Si llevas años intentando cambiar por tu propia cuenta y sigues atrapado en el mismo ciclo de intentar, fallar, sentir culpa, prometerte que esta vez será diferente y volver a fallar, quiero que entiendas esto con absoluta claridad. El problema no es que seas demasiado débil. El problema es que has estado usando el método equivocado. Has intentado vencer la carne con recursos carnales. Y eso nunca puede funcionar, porque la carne no tiene la capacidad de vencerse a sí misma. Es una imposibilidad estructural. La salida de ese ciclo no es esforzarte con más intensidad. Es rendirte con más profundidad. Es dejar de confiar en tu propia capacidad y comenzar a confiar de verdad en el poder de aquel que ya vive en ti. Es desplazar el centro de tu atención de voy a dejar de hacer esto a voy a caminar en el Espíritu. Ese cambio de enfoque, aunque parece pequeño desde afuera, produce consecuencias que ningún nivel de esfuerzo humano sostenido podría igualar. La guerra entre la carne y el espíritu es completamente real y no va a desaparecer mientras vivas en este cuerpo. Pero cuando caminas en dependencia genuina del espíritu, esa guerra tiene un resultado predeterminado. La victoria que Cristo ya ganó en la cruz se vuelve operativa en tu vida diaria, en tus decisiones concretas, en tus relaciones reales, en los momentos donde nadie te ve y el resultado solo lo conoce Dios. Si este estudio te ha aportado algo genuinamente valioso, compártelo ahora mismo con alguien que esté atravesando esta misma lucha. Hay personas en tu entorno que están agotadas intentando vivir la fe con sus propias fuerzas, y este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Y si quieres seguir profundizando en la palabra cada semana con estudios como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno. Cuéntanos en los comentarios qué versículo te gustaría que estudiáramos a fondo en el próximo video. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo guarden tu corazón mientras decides, hoy y cada día, andar en el Espíritu.